Vamos a comenzar la charla sobre gestión de crisis. Ya un poco creo que las empresas están bastante preocupadas porque las crisis reputacionales comienzan a incrementarse con mayor frecuencia y un gatillador probablemente son las redes sociales que hacen que cada día tengamos más crisis reputacionales. ¿Cómo enfrentarlos? Hay que hacer un trabajo preventivo. ¿Qué mecanismos tenemos que utilizar? ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy totalmente de acuerdo. La presencia y la intervención de los públicos en redes sociales son claves y han supuesto un aumento de crisis muy importante. Yo añadiría otro factor, que es la importancia de los intangibles en el valor de las empresas. Cuando las empresas se han dado cuenta de que los intangibles tienen más valor que los tangibles, por lo tanto, proteger la reputación es más importante que proteger el patrimonio. En ese momento, la gestión de crisis o la gestión reputacional es más importante. Pero estoy de acuerdo con que tenemos que trabajar más en la prevención y tenemos que darnos cuenta que las redes sociales nos han cambiado. Las redes sociales han hecho, desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de la prevención, las redes sociales suponen que los públicos se pueden movilizar, que no hay una persona que se queja, una persona que está descontenta, una persona que protesta, sino que se juntan y hacen un frente común. Y entonces aquí, si no trabajamos la reputación, cuidando las relaciones con todos los públicos, las redes sociales pueden tumbar cualquier empresa. Claro. Ahora, la política de la tortuga, de esconderse, o del avestruz, ¿no? De no dar la cara, ya casi no es válida en esta época, ¿no? No, el silencio no funciona. El silencio nunca ha funcionado. Lo que pasa es que antes la gente no sabía qué pasaba con los demás. Y ahora todo es transparente. Las redes sociales piden hipertransparencia a las empresas. Y precisamente ante esa exigencia de la hipertransparencia, si nos callamos, perdemos. La gente no solamente pide transparencia, sino que además la gente se siente con el derecho a saber. Y si tienen derecho a saber, si piensan que tienen derecho a saber, tenemos el deber de contarles. Ahora, por ejemplo, la ampliación de los medios de comunicación, las redes sociales, ha hecho que también existan más conflictos, ¿no? La gente se ha empoderado, se comunica más. En el Perú, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo registra 178 conflictos a nivel nacional, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder generar confianza y tratar de tener un sistema más armónico con nuestros públicos? Sí. Es totalmente cierto, porque las redes sociales, una de las consecuencias que tiene es que ha cambiado el concepto de autoridad y cómo se aplica. Es decir, antes la empresa hablaba casi, se puede decir, desde un púlpito, ¿no? Exacto. Y ahora no, ahora la comunicación, precisamente por la llegada de las redes sociales, la comunicación es horizontal. Y entonces no comunicamos, sino que participamos en una conversación. Y entonces hay que saber estar en una conversación. Una conversación, lo propio de una conversación es que nadie domina, que tenemos que persuadir en el mismo plano. No podemos exigir nada, tenemos que participar, tenemos que ofrecer. Y ahí está, en ese cambio del concepto de autoridad, que ya autoridades no hay, ahí el modo en que las empresas deben relacionarse es buscando el consenso. Las empresas necesitan el apoyo de todos los públicos. Sin el apoyo social, sin el consenso de que nuestra empresa aporta a la sociedad, no aporta a nuestros clientes, que aporta a gente que nunca serán nuestros clientes. Entonces, cuando nos demos cuenta que necesitamos ese consenso social, aportar a todos aquellos que tienen más o menos interés en lo nuestro, entonces en ese momento realmente seremos un actor más en la sociedad y entonces nos mirarán con afecto, incluso diría con cariño. Hasta ese momento estamos perdidos.
En tu libro Comunicar en aguas turbulentas, una de las claves que planteas es el tema de pedir disculpas. Sí. Ahora, no es tan sencillo pedir disculpas, ¿no? Muchas veces hemos visto que las empresas son muy reticentes a disculparse y de repente ahí comienza el error y es que lo que va a desencadenar la crisis, ¿no? Mientras más te demoras, más complicado, ¿no? Sí. Para el comunicador, siempre me lo pregunta, eso es lo más difícil, llegar al consenso dentro de la organización, porque siempre van a encontrar posiciones contrarias a tomar esta mi experiencia a la hora de pedir perdón es que la gente que está en puestos directivos, en puestos decisionales dentro de las organizaciones, no se dan cuenta que las personas, los públicos, reaccionan respecto a las empresas como respecto a las personas. Y cuando una persona se siente ofendida, no pasa página hasta que les pedimos perdón. Y el pedir perdón, yo digo, bueno, es que pedir perdón es el primer paso de la recuperación. Y hay que aprender a pedir perdón. Y las empresas deberían conseguir cambiar la cultura propia para que pedir perdón sea una cosa muy normal, liberadora. Pide perdón porque, digamos, no pides perdón porque te hayas equivocado. Pides perdón porque has ofendido a alguien, porque has traicionado la confianza de alguien. Y entonces estás entendiendo la naturaleza de tu relación con esos públicos. Entonces, pedir perdón, hay que aprender a pedir perdón, porque a veces pedimos perdón tan mal que es peor, porque pedimos perdón de manera que no es sincera, pedimos perdón tarde, pedimos perdón disculpándonos, dice, sí, me he equivocado, pero usted, y ya, entonces pierde el valor. Entonces, creo que es muy importante pedir perdón, es el primer paso de la recuperación y hay que aprender a pedir perdón y es una experiencia liberadora. Perfecto. Acá nos hacen algunos comentarios nuestros amigos que nos están viendo. Son los CEOs encargados los CEOs deberían estar involucrados en la gestión y la resolución de la crisis, ¿no? Me parece que es clave, ¿no? O sea, tiene que partir de la cabeza, ¿no? Si no, la cabeza no está involucrada, claro, es mucho más complicado, ¿no? Claro, digamos, una crisis es un problema que afecta a los resultados de la empresa e incluso a su misma supervivencia. Exacto. Si una empresa está en crisis, el CEO no tiene nada más importante. Por lo tanto, que el CEO no esté puede querer decir dos cosas, que no es una crisis o que se está escondiendo. Exacto. Y lo cual complica más la crisis, ¿no? Claro. Muchas veces hemos visto casos en donde preguntan, ¿podemos contratar a un externo para que sea el vocero de la empresa y dé la cara frente al público? Eso me parece que es Eso ¿no? Es muy complicado porque a veces damos más importancia en las crisis a los públicos externos. Damos más importancia a los medios, a las autoridades públicas y olvidamos que el principal público es el público interno. Y con un público interno, o el jefe sale, o el jefe o la jefa sale y diga, aquí estoy yo, nos hemos equivocado, vamos a salir así, o los de dentro no le siguen. Y si no le siguen los de dentro, ¿quién le va a seguir? Claro, es una pérdida total de liderazgo, ¿no? O sea, va perdiendo una confianza en la organización, ¿no? Exacto. A ver, otra pregunta, ¿qué pasa si la crisis es iniciada en nuestra competencia y es iniciada por nuestra competencia y con rumores y todo esto, ¿no? Bueno, eso ya es una crisis un poquito más compleja, ¿no? Sí, bueno, evidentemente hay competencia que trabaja de manera desleal, ¿no? Eso siempre ha pasado, siempre va a pasar, no lo vamos a eliminar. Pero ahí está, antes me gustó mucho cuando introducías en que la parte más importante de la gestión de crisis es prevención. Las crisis hacen daño porque rompen relaciones. Si las relaciones son fuertes, me da igual lo que diga la competencia. Si mi relación con mis clientes, con mis públicos internos, con mis empleados,
si la relación con las autoridades públicas, si la relación con mis clientes, con los vecinos es fuerte, lo que diga la competencia no tiene importancia. Un rumor no me puede hacer daño. El rumor me hace daño y un rumor malicioso me hace daño si la gente no confía en mí. O sea, se lo creerá. Si la gente me conoce y me quiere, oirán un rumor y dicen, no es cierto, no es cierto. O sea, proteger la reputación consiste en reforzar las relaciones con transparencia, con actos que benefician al otro, sin nada a cambio. Exacto. Entonces, cuando uno actúa así, tiene una coraza. Acá hay una pregunta muy relacionada al tema también, ¿no? Si la empresa no es 100% transparente con su público, ¿es una señal de futura crisis? ¿El público debe estar enterado de todo? Claro. Bueno, la transparencia es un concepto un poco confuso, porque no tenemos que ser transparentes con todos. Tenemos que ser transparentes con aquellos que merecen nuestra confianza. Evidentemente tenemos que ser transparentes con los públicos internos, con nuestros empleados, con los directivos, con aquellos que sienten que la empresa es suya, con los analistas financieros, con los inversores, accionistas. O sea, la transparencia es la otra cara de la moneda del derecho a saber. Del derecho a saber porque necesito su apoyo. Y el apoyo lo manifiestan cuando nosotros manifestamos esa confianza de decir las cosas están así. Esto en tiempos normales es medible, pero en los tiempos de crisis o hay transparencia o perdemos totalmente ese capital que hemos alimentado durante tanto tiempo, que es la reputación. Sin transparencia, sobre todo cuando estamos pasando por un momento de dificultad, no hay empresa que sobreviva. O sea, la transparencia es un modo de ganar la confianza. Exacto. Nos preguntan, ¿qué pasos debemos seguir para afrontar una crisis? Bueno, eso ya es algo que... Son horas. ¿Cuántas horas tenemos? ¿Qué perfil debe tener el responsable de manejar una crisis, ¿no? Ahí hablamos mucho de que el responsable tiene que tener un perfil adecuado, ¿no? El que va a hacer la gestión, ¿no? Sí. Y creo que son muchos factores y entre eso, uno que creo que es muy importante es el generar confianza, ¿no? Porque si no no genera confianza con sus públicos, o sea, no va a poder ser un buen gestor, ¿no? Sí. Además, la confianza es un factor muy interesante, porque la confianza, digamos, te la dan. O sea, uno se gana la confianza porque actúa de manera que genera confianza, pero en el fondo es algo que te conceden gratuitamente. Y por lo tanto, el gestor de crisis tiene que ser una persona que tiene la confianza dentro y que consigues la confianza, que me puedo fiar de este señor o esta señora, lo que me diga, me va a decir la verdad. Entonces, cuando sabemos que es una persona íntegra, que es capaz de llamarle al pan pan y al vino vino, que es capaz de decir, tenemos un problema muy grave y lo vamos a resolver, pero vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque hemos hecho algo mal. Y uno lo reconoce y lo hace sabiendo que tiene futuro. Entonces, inmediatamente la gente no mira al problema, mira a esa persona. De esta persona me puedo fiar. Y entonces nos apoya. Pero nos apoya porque quiere. Entonces, ese aspecto de generar confianza es clave. Es clave. Y ahora, en el Perú tenemos muchos casos de empresas que han perdido la confianza. Hubo una serie de casos de corrupción, de empresas constructoras involucradas en una serie de cosas. ¿Es posible volver a ganar la confianza? ¿Es posible volver a reconstruir la marca? Depende cuánto se haya dañado. Yo no conozco muy bien el tejido empresarial peruano. Tengo el placer de venir todos los años porque me invita a la Universidad de Piura, a la maestría, pero a veces la marca está tan dañada que es mejor pasar página, es mejor cambiar el nombre, es mejor
reestructurar la empresa y empezar de cero. Pasa no solamente con las empresas, también pasa con los directivos. A veces un directivo está tan manchado que ya no genera confianza, que ya hemos perdido la confianza. Y aunque no sea culpable, es bueno cambiar. Claro. Entonces, ¿es posible recuperar la confianza? Sí, pero recuperar la confianza es lento. Tenemos que demostrar con los hechos, no con las palabras, que realmente hemos cambiado, que somos otros, que nos hemos rehabilitado. Y entonces, pues, ¿es posible? Sí. Es lento también. Y es costoso porque cuando hemos engañado a alguien, convencerle de que no le vamos a volver a engañar es difícil. Pero es posible. Pero es posible, ¿no? Ahora, una de las claves, creo, es hacerlo con sinceridad, ¿no? O sea, no podemos jugar a que estoy haciendo las cosas bien. O sea, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Cuando yo en esto tengo más experiencia, por ejemplo, en crisis financieras, Uh-huh. donde la confianza es clave, ¿no? La confianza es clave. Y entonces cuando el directivo va a los inversores o a los analistas financieros y les cuenta el problema, sin edulcorarlo, Claro. sin propuestas súper optimistas, diciendo, no, si vamos a hacer esto y en 6 meses los inversores y los analistas financieros no están mirando el plan, están mirando a la persona. Que esta persona es demasiado optimista o esta persona me está engañando. O sea, es siempre, como decías antes, es un problema de confianza. Y nosotros confiamos instintivamente más en la gente que nos dice, estamos muy mal, vamos a salir adelante, pero estamos muy mal. Y le dice, no, no pasa nada, está todo bajo control. Cuando alguien dice, en crisis, está todo bajo control, hay que salir corriendo. Corriendo. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Una mala gestión de crisis puede afectar monetariamente a la empresa? Definitivamente que sí, ¿no? Claro. Claro, los gringos que lo han contado todo, ¿no? Dice que una mala gestión de crisis puede costar desde el 5 hasta el 50% del presupuesto. Porque pues lo vemos, Facebook, ¿no? No poner ejemplos peruanos, ¿no? Facebook, es decir, bueno, pues cómo pierde por primera vez en la historia, cómo pierde usuarios, cómo pierde apoyos, cómo entra en conflicto con reguladores, cómo tienen muchos países que lo tienen en el punto de mira para decir hay que dividir Facebook, o sea, es enorme el impacto. ¿Por qué? Porque no lo has gestionado bien, porque no has buscado la confianza inmediatamente, no has reconocido lo que has hecho mal. Te vemos que te cuesta decir la verdad. Exacto. Y entonces naturalmente no confías. Ahora, estos mecanismos de autorregulación, compliance, funcionan, dan esta confianza. ¿Cómo está funcionando en el mercado en Europa, por ejemplo? Sí, compliance es importante, cada vez tiene más importancia, que es como una nueva fase de poner protocolos para asegurar que nadie hace nada malo. Tiene eficacia, pero tiene una eficacia limitada. Porque o sea, no es la solución total. No es la solución total porque siempre las empresas, las organizaciones de todo tipo van a ser gestionadas por personas. Y las personas son capaces de encontrar los agujeros en cualquier norma. Es decir, una empresa no actuará bien porque tiene un sistema de compliance perfecto, porque tiene un código ético maravilloso. No, es porque las gentes quieren hacer lo correcto. Y por lo tanto, el compliance es como no puede ser como una camisa de fuerza porque siempre hay un modo de salir, sino tiene que ser como un modo de formar a la gente para que, aunque no haya compliance, tomemos las decisiones correctas.
Nos preguntan, ¿qué tan importante es que las personas se capaciten en gestión de crisis? Entiendo que no solamente es la oficina de comunicación, la dirección de comunicación la que tiene que estar capacitada. Ahora existe el concepto de que toda la organización tiene que estar capacitada, ¿no? Claro, entre otras cosas porque cuando hablamos, cuando una empresa está en una situación de crisis, los medios de comunicación, todos los públicos externos, se alimentan de información que no viene del departamento de comunicación de la empresa, que viene de los demás empleados, de los vecinos, de los reguladores. Es decir, hay una frase que a mí me pone nervioso, debo reconocerlo, que es: hay que controlar la crisis. Mire, señor, la crisis no se controla. La crisis es un animal salvaje más fuerte que tú. La crisis es una ola de tsunami. Exacto. Entonces, tú lo que tienes que hacer es saber surf. Tú no puedes dominar la ola, tienes que saber cabalgar la ola. Y ese cabalgar la ola quiere decir que tú tienes que haber empoderado a tus gentes, a tus amigos, a tus reguladores, para que en un momento de crisis te apoyen, que ellos informen, porque no podemos controlar la información, no podemos controlar la crisis. Lo máximo que hacemos es sobrevivir porque nos apoyan y nos quieren. No hay otra solución. No hay otra solución. Eso de controlemos la crisis. No se controla la crisis. No, pero justamente mucho de eso es el pedido de los directores de la... Claro, ¿no? claro, te dicen, tienes que conseguir, te dicen, tienes que conseguir que esto no se publique. Pero ¿cómo voy a conseguir que...? No se pueden poner puertas al campo. La información fluye. Todo el mundo tiene un vecino que es periodista, o está casado con uno o una periodista, o tiene alguien en la empresa que está enfadado y dice, me he enterado que... Claro. Eso no se puede parar. No se puede parar. No. Estamos en una situación, la transparencia es que estamos desnudos ante la opinión pública. O como esos casos en donde comunicas algo para el público externo y para el público externo tienes otra versión, ¿no? Y eso es fatal también. Eso es fatal. En Europa estamos intentando abolir un concepto que es comunicación interna. No hay nada interno, ya no existe. Nosotros decimos, no es comunicación interna, es comunicación con públicos internos. Claro. Pero yo hablo con los públicos internos, primero porque tienen derecho a saber, segundo lugar porque necesito su apoyo, porque una crisis lo que implica para los empleados son horas de trabajo, extras, probablemente no remuneradas, ponen su puesto de trabajo en peligro. Les da vergüenza decir que trabajan para la empresa. Lo hemos visto en Europa con la crisis del Dieselgate, ¿no? De Volkswagen. Los empleados de Volkswagen no querían decir que eran de Volkswagen. No, yo trabajo. Preferían decir que trabajaban en sitios horribles, ¿no? No, yo trabajo en un prostíbulo. Decía, mira, no, pero no puedo decir que trabajo en Volkswagen. Entonces, es primero con los públicos. Y luego tenemos que dárselo de tal manera que ellos lo compartan a los públicos externos de manera coherente. Pero no existe la comunicación interna. O sea, no, esto se lo decimos. Hay una cosa peor, que es hablar más con los de fuera que con los de dentro. Que a veces pasa. Sí, y eso en realidad genera un malestar tremendo, ¿no? Cuando eso pasa, las empresas tienen que saber que los primeros que se van son los mejores empleados. Exacto. Los malos nunca se van. Pero un buen empleado que puede encontrar trabajo en otro sitio, que es valioso, que es tiene muchas ideas, que se compromete, etcétera, cuando ve que no confían en él, empieza a buscar otro trabajo. Y son los mejores. Exacto. O sea... Bueno, amigos, este tema y otros temas lo va a abordar Yago con mayor profundidad este viernes en un taller que está programado para este viernes en la Universidad de Piura. Los informes están aquí en esta misma web. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir contigo, Yago, este conversatorio y bueno, nos estamos viendo pronto. Encantado de conversar sobre este tema que es apasionante, sobre el que tú sabes tanto como yo y les esperamos el viernes. Hasta luego. Hasta pronto.